Pues vamos a orar y comenzamos. Señor, gracias porque creemos que tu palabra es verdadera, que tu palabra está viva y es poderosa para no solo enseñarnos, sino también para transformarnos, para renovar nuestro entendimiento. Tú conoces lo que el mundo nos ha enseñado, lo que nuestros propios razonamientos han sembrado en nuestro corazón, pero el día de hoy queremos que tu palabra desenraíce todas esas cosas y sea sembrada pura y sencilla en nuestras vidas, para que podamos en verdad, poder caminar como a ti te agrada, no en nuestro poder, sino en el poder de tu Espíritu. A ti sea toda gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar hablando de recuperar la confianza y uno de los, evidentemente cuando hablamos de recuperar la confianza, lo que ha sucedido es que se ha perdido la confianza. Que ha habido en un matrimonio, porque estamos en una reunión de matrimonios, en un matrimonio ha habido un evento o un hecho que hace que la confianza se haya roto. Y el caso más, más dramático, más duro puede ser la infidelidad. La infidelidad rompe por completo el pacto matrimonial y genera, aun cuando los dos quieran seguir casados y quieran recomponer la relación, genera desconfianza. Y hay todo un proceso que se necesita llevar para recuperar esa confianza. Pero a lo mejor hay matrimonios que no han vivido eso. Y hay otras formas de perder la confianza. Por ejemplo, un mal manejo de las finanzas. Que alguno de los cónyuges usó mal del dinero que se tenía que usar de tal manera y ha seguido un patrón equivocado, y eso genera una desconfianza. Tal vez no en el tema de infidelidad como matrimonio, pero sí genera desconfianza, se rompe la confianza. Y como eso hay muchas maneras en las que podemos caer en un matrimonio que está batallando con confiar en el otro. ¿Cómo recuperar la confianza? Creo que tenemos un claro ejemplo en 2 Corintios capítulo 7, y ahora solo te platico brevemente cuál es el contexto. Ustedes saben, la iglesia que Pablo fundó en Corinto era una iglesia difícil. Tenía muchos problemas, estaba pasando por divisiones. Además de eso, habían llegado algunos hombres que se creían superapóstoles y habían estado robando el corazón de la gente, diciéndole, bueno, Pablo sí, como que en las cartas sí parece muy duro, pero realmente cuando lo ves es un blandengue y no, realmente no sabe tanto. ¿Lo has escuchado predicar? Predica horrible. En cambio nosotros somos grandes apóstoles, predicamos, tenemos clases de no sé qué y llegaron estas personas y empezaron a poner el corazón de los corintios en contra de Pablo. Y Pablo escribe la primera carta a los corintios para corregir cosas que Febe le había contado. Está pasando esto. Entonces Pablo dice, empieza todo 1 Corintios a corregir. Están divididos, está pasando esto, está pasando. Pone todo en orden. Y ahí hay un misterio. No se sabe muy bien. La mayor parte de los eruditos concuerdan que un poco después no se solucionaron los problemas con la primera carta que escribió Pablo. Y entonces Pablo va a Corinto. Pero esa visita fue un fracaso total. Terminó todo muy mal. No terminó bien, no terminó con un abrazo grupal, sino terminó mal. Y después de eso Pablo escribe una segunda carta que es conocida como la carta dura. Esa carta no está en nuestras Biblias. Esa carta Dios no la quiso preservar. Pero esta carta parece que es muy dura. Muy, muy, muy dura. Y Pablo va a estar haciendo referencia a esa carta en la porción que vamos a ver. Esta carta Pablo la escribe y fíjate, versículo 5 del capítulo 7. Ahí es donde vamos
Esta entonces, la segunda carta a los Corintios, podría ser realmente la tercera que él escribe, la segunda que está en nuestras Biblias, pero la tercera que él escribe. Y dice: de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Pablo se preocupa, aparentemente estaba en Éfeso, se preocupa por lo que está pasando en Corinto. Va a Troas esperando encontrarse con Tito, que es el que había llevado esta carta dura. Llega a Troas, no lo encuentra. Esto lo podemos entender por otras cartas que él tiene en la Biblia. Llega a Troas, no encuentra a Tito y se preocupa mucho. Entonces va para Macedonia, y en Macedonia se encuentra con Tito. Y Tito le trae consuelo, porque le dice: recibieron la carta muy bien. Y la verdad, yo estaba muy preocupado cuando les di la carta, no sabía cómo iban a reaccionar, pero reaccionaron muy bien y te aman y quieren que vayas y así. O sea, hay como esta buena noticia. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Cuando me encontré con Tito, me consoló él. Y además no solo él, sino él me consoló con la consolación que había sido consolado por ustedes. Verso 8. Y aquí es donde vamos a empezar a ir más lento. Porque aunque os contristé, aunque los entristecí con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Pablo les dice: cuando escribí la carta, en principio lo lamenté. Pensé: híjole, creo que se me fue la mano. Fue muy dura la carta. Pero cuando Tito vino y me contó lo que había sucedido, ya no lo lamenté. Porque lo que pudo hacer esta carta es contristarlos. Y dice Pablo: me gozo, no porque se hayan entristecido, sino porque la tristeza que tuvieron es una tristeza según Dios. Y ahora dice en el versículo 10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, en esa tristeza no hay nada que arrepentirse, no hay nada malo en esa tristeza. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, Pablo pone sobre la mesa algo que creo que tenemos que meditar y con lo primero que tenemos que toparnos el día de hoy. Cuando ha habido pecado, como ellos habían tenido pecado, necesitamos llegar al arrepentimiento. No puede haber una recuperación de la confianza si no hay arrepentimiento en aquel que pecó. Uno de los grandes problemas el día de hoy, no sé si solo el día de hoy, pero pues el día de hoy es cuando nos toca vivir, es que queremos métodos, queremos formas. Estudiando esta semana, incluso puse en internet cómo arrepentirme. Y encontré en WikiHow, que es una página que te da procedimientos de todo. Dice: ¿cómo arrepentirse? Paso 1, lea su Biblia. Paso 2, no sé qué. Paso 3. Y el problema de los métodos es que uno piensa: ok, ya hice el método, ya está, ya cumplí. Pero realmente no funciona así. El arrepentimiento es algo profundo en el corazón del pecador. Cuando en un matrimonio ha habido uno de los dos cónyuges que ha pecado contra el otro, tiene que haber arrepentimiento. Y el primer síntoma del arrepentimiento es tristeza. Pero ojo, hay tristeza según Dios y hay tristeza del mundo.
Empecemos con la tristeza del mundo, que es la más común, y así vámonos para arriba. La tristeza del mundo es una tristeza que se produce, en primer lugar, por un temor a las consecuencias. Puede ser que estaba robando en el trabajo, mi esposa me cachó que estaba robando en el trabajo y entonces tal vez ya no va a querer seguir conmigo, o no va a querer ir al viaje que habíamos pagado con lo que había estado robando, y hay un temor por lo que voy a perder. O a lo mejor es tristeza porque ya no voy a poder seguir haciendo lo que estaba haciendo. Si le soy infiel a mi esposa y de pronto mi esposa se da cuenta o alguien se da cuenta, hay una tristeza porque ya no puedo seguir haciendo. Esa tristeza produce muerte. Esa tristeza produce muerte. Estamos llenos de excusas para ese tipo de tristezas. Pero esa tristeza no puede obrar en nosotros un arrepentimiento genuino. Es un poco, acompáñame por favor al primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15. Dios le da al rey Saúl esta instrucción: ve y acaba con los amalecitas, con todo, no guardes nada. Acaba con todas las personas, acaba con todo el ganado, acaba con todo lo de los amalecitas. Saúl va, acaba con los amalecitas, excepto el rey, y además guarda lo mejor del ganado, lo mejor del botín, lo guarda. Cuando Samuel el profeta viene y le dice: ¿por qué hiciste esto?, Saúl dice: yo he cumplido la palabra de Dios, maté a todos, guardé al rey y lo mejor del ganado lo traje para sacrificio a Dios. Entonces tiene excusas, y tiene una buena excusa: lo hice para Dios, lo hice para Dios. Entonces Samuel le dice: Dios te ha desechado ahora como rey. Y fíjate lo que dice Saúl en el verso 24. 1 Samuel 15, verso 24. Saúl, después de que escucha que ha sido rechazado como rey, entonces confiesa: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. O sea, otra vez está diciendo: sí pequé, pero no fue mi culpa, es que el pueblo quería hacer esto y yo temía al pueblo. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Y Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, Saúl vuelve a decir: yo he pecado. Y pareciera que está realmente arrepentido, pero yo he pecado. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. El corazón de Saúl no estaba arrepentido por lo que había hecho, simplemente estaba temeroso de las consecuencias. ¿Qué tal que el pueblo se entera? ¿Qué van a decir de mí? ¿Me pueden quitar mi sueldo de rey? ¿Me pueden despreciar? O sea, hay un temor real, pero es un temor a las consecuencias. Hay una tristeza real, pero es una tristeza según el mundo que produce muerte. Y eso es lo más triste y lo más terrible. Si el día de hoy tú estás batallando con eso y has pecado y te han cachado en tu pecado, pero en tu corazón hay un miedo por las consecuencias superior al miedo de haber visto tu naturaleza.
si el miedo a las consecuencias es superior al miedo a darte cuenta quién eres, entonces sabes que estás en un terreno muy peligroso, porque ese arrepentimiento es carnal. Ese arrepentimiento lleva a la muerte. Puede llevar a la muerte de tu matrimonio, de tus relaciones. Y si perseveras en esa actitud, incluso puede llevar a la muerte de tu espíritu. Ahora, veamos el otro lado. Un ejemplo más en bíblico, Esaú. No sé si tú recuerdas en Génesis 27. Esaú le vendió su primogenitura a Jacob. No sé si tú lo recuerdas. Esaú es el primogénito, pero por un plato de lentejas le da su primogenitura a su hermano, a Jacob. Y luego Jacob le roba la bendición, disfrazándose a su papá, engañando a su papá, le roba la bendición. Y cuando viene el momento en que Esaú se da cuenta de eso, lo que hace, dice la Biblia, es que lloró y pataleó y por favor, Padre mío, no hay nada para mí, no. Pero Esaú realmente no quería las implicaciones espirituales de esa bendición, quería las cosas materiales de esa bendición. Esa tristeza es tristeza del mundo. Judas pecó entregando al Señor Jesús, y luego hay en él una tristeza que lo mueve a devolver las monedas. Pero esa tristeza no puede, porque es tristeza del mundo, invade por completo su vida y termina colgándose y termina muriendo. Pedro tuvo otra tristeza, pero de eso hablamos ahora. Fíjate ahora la tristeza que es según Dios. En el versículo 11 hay una ampliación de cómo es la tristeza según Dios. La tristeza según Dios, la que produce arrepentimiento. Fíjate, verso 11. Voy a leerlo desde el 10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, fíjate, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué solicitud? Solicitud lo puedes traducir como qué esfuerzo por enmendar las cosas, qué diligencia. Algunas versiones, como la Dios habla hoy, traducen eso: tomaron el asunto en serio. ¿Conoces gente que dice, pues sí, la regué, pero ya perdóname, ¿no? ¿Eso será arrepentimiento? Claro que no. O sea, no está tomando en serio su pecado. No está tomando en serio lo que hizo. Está simplemente diciendo, pues ya, ¿no? Oye, eso no es solicitud. Solicitud es poder ver, esfuerzo por enmendar. Cuando ha habido pecado y hay arrepentimiento genuino, lo primero que se manifiesta es este deseo por enmendar. No, pues yo ya le dije que me perdone, pues ya si me perdona que me llame, yo con mucho gusto. Tú fuiste el que pecó, tú fuiste el que traicionó, tú fuiste el que arriesgó el matrimonio o la relación. Cuando hay tristeza que lleva al arrepentimiento y que produce salvación, se produce esta solicitud, este esfuerzo por enmendar. Y cree, es un esfuerzo. Es que ya me cansé. Pues sí, así es. Y tienes que esforzarte. Pero dice la palabra que los que esperan a Jehová, Dios renovará sus fuerzas. Entonces, no es algo que es carnalmente hecho. O sea, no puede producirse en mi carne. Es un resultado de un arrepentimiento genuino. Otra vez, si tú dices como método, pues a ver, ¿qué voy a hacer? Voy a rogarle que me perdone. Ya, es paso número 1. No va a funcionar, porque no es un método, sino es el fruto de un verdadero, de un genuino arrepentimiento. Pero ¿qué otra cosa más produce? Dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros?
¿Qué defensa? La palabra defensa es apología en griego, que es como un deseo por reivindicarse. Si tú hablas inglés, ¿no? En inglés apologies es como disculparse, ¿no? Y viene de esa misma raíz. Y quiere esto, o sea, es un deseo de disculparme, de reivindicarme, de que me creas que he cambiado. No es una exigencia, sino un anhelo de que he cambiado. O sea, estoy presentando, pongámoslo de esa manera, una nueva conducta como defensa ante mi conducta anterior. Luego dice, ¿qué indignación? Y la palabra indignación quiere decir eso, indignación. Cuando ha habido un arrepentimiento genuino, te indigna, pero no te indigna la persona a la que ofendiste, sino te indigna tu propio pecado. Te indigna lo que tú hiciste. ¿Nunca te has equivocado con alguien así grueso y que 5 años, 6 años después todavía dices, ay, sí, es que yo le dije, no sé qué pasó, es que ¿no? Que quisieras regresar el tiempo porque fue una torpeza del tamaño del mundo lo que hiciste? Eso es indignación. Y tiene que haber una indignación por nuestro propio pecado. Dice Pablo, ustedes, tuvieron una solicitud, gran defensa, qué indignación, qué temor. Temor. Tristemente, yo he atendido personas y esposos o esposas que dicen, sí, fui infiel, pero ya pasó. O sea, ya fue hace 5 o 7 años, pero ahora no me deja salir con mis cuates a no sé qué. Oye, ¿no tienes temor? O sea, ¿tú crees que cambiaste? No, sigues siendo el mismo pecador y sigues necesitando de Cristo de la misma manera, y ya sabes que hay un área vulnerable en tu vida. No, pero es que no va a volver a pasar. ¿Cómo sabes? ¿Tenías planeado que pasara la primera vez? Tienes que vivir en este temor. Y en griego es la palabra phobos, de donde viene nuestra fobia, la palabra fobia. O sea, hay esta fobia a mí mismo porque sé que puedo pecar. Vivo con temor. Temor de pecar contra alguien, temor de mi poca fuerza, temor de dañar mi relación con el Señor Jesucristo, temor de Dios. Tiene que haber temor. El pastor Jaime Foot dice que el matrimonio es un balance entre, se me fue la palabra, confianza y, se me fue la palabra en este instante, ahorita me acuerdo. ¿Y qué? ¿Quién dijo algo por ahí? Dígame. Respeto, entre confianza y respeto. Cuando se ha faltado en el respeto, que es en el caso de una infidelidad, hay que exceder la confianza. Cuando se ha fallado en la confianza, hay que exceder en el respeto. Y eso solo se puede cuando hay temor. Si he sido infiel a mi esposa, mi respeto tiene que exceder los marcos normales para recuperar la confianza. No voy a arriesgarme a tener una cuenta de Facebook con una clave que nadie sepa. Excede en todo el respeto por temor a mí mismo, a mi naturaleza. Luego dice, solicitud, defensa, indignación, temor, qué ardiente afecto y qué celo. Literalmente es qué preocupación por hacer lo correcto. Que es la palabra celo, habla de arder también. Y qué vindicación. Vindicación habla de castigar lo malo. Castigar lo malo.
Cuando hay un arrepentimiento genuino, sabes que tiene que haber una consecuencia por eso. Y no solo no quieres evitarlo, anhelas que haya un acto de justicia contra tu propia vida, incluso contra tus propios intereses. Sabes que tiene que ser eso y sabes que así tiene que ser. Eso es lo que tiene que suceder. Pero si tú lo tienes como un plan, ok, tengo que recuperar la confianza de mi esposa o de mi esposo, voy a hacer esto, voy a actuar con solicitud, no funciona, porque todo parte de un asunto del corazón. Y si el corazón no está puesto delante de Dios, entonces todo esto va a ser un mero acto religioso. Tiene que surgir del corazón. ¿Y cómo hago entonces para que surja de un corazón verdadero? ¿Cómo llego al arrepentimiento genuino? Es simple. Tengo que ver la verdad. Y la verdad es una verdad doble. Por un lado, hay una aceptación de mi naturaleza pecadora. Soy un pecador. No puedo quitar el ojo de esa realidad. Soy pecador. El momento en que pierdo esa realidad, olvido todas estas cosas. Cuando entiendo, recuerdo, acepto, confieso que soy un pecador, puedo ver la segunda parte de esta verdad, que es: Cristo ha pagado el precio de mis pecados en la cruz del Calvario. Porque esta realidad es superada por esta otra. Donde abundó el pecado en mi vida, sobreabundó la gracia. Pero si yo solo veo la gracia, pues es que Dios ya me perdonó. Espérate, Dios te perdonó, pero no puedes perder de vista esto primero, que es tu naturaleza pecadora. Porque si no, vas a vivir de manera así, como si fueras inocente. Pero tienes que recordar, eres un pecador. Y eso tienes que sumarle: Dios ha perdonado mis pecados. Absolutamente todos mis pecados. Y eso no produce soberbia. Entonces yo puedo hacer lo que quiera porque Dios me perdona. Sino produce humillación. Wow. Siendo esto que soy, Dios me ha otorgado esto que no merezco. Si tú, por el contrario, no ves esta segunda verdad, la gracia de Dios, solo ves esta primera, soy un pecador, te vas a pegar un tiro. ¿Conoces gente? Sí, soy un pecador, sí, no puedo, sí, pues es que, sí, pues ¿cómo voy a ganar ahora con el respeto de mi esposa? Sí, pues yo sé, no, soy de lo peor, soy terrible, ya, ¿para qué voy a decir? Ni para qué buscarla, ya ni para qué intentar. Sí, yo siempre soy. Oye, estás viendo solo la mitad. Y eso, ¿sabes qué es? Es orgullo. Es no querer humillarte y decir: Señor, esto soy, pero anhelo tu gracia. Suplico por tu misericordia, porque extiendas tu mano. ¿Te acuerdas el ejemplo que el Señor Jesús da de estos dos hombres que suben a orar? Y el segundo dice: Señor, sé propicio a mí, pecador. Sabe que es un pecador. Sabe que no puede ni alzar la vista, está arrastrado, orando. Pero sabe que puede clamar a un Dios bueno y misericordioso. Si tú solo te encierras en esto: soy un pecador, no tengo esperanza, pues ya para qué, mejor aquí que se acabe, no voy a cambiar nunca. Eso es orgullo, es no querer humillarme bajo la poderosa mano de Dios, porque es Él quien puede transformarme. Pero Dios no perdona equivocaciones, Dios perdona pecados. Soy un pecador, necesito de tu gracia, necesito de tu misericordia. Entonces, ¿cómo hacer para recuperar la confianza? Para recuperar la confianza necesito partir de un corazón genuinamente arrepentido. Y un corazón que está genuinamente arrepentido tiene una gran solicitud por abandonar el pecado, tiene una gran defensa por recuperar su estado previo al pecado, tiene una indignación contra su pecado, tiene temor, tiene un ardiente afecto.
¿Sabes cómo lo puso el Señor Jesucristo? Y con esto vamos a terminar. En Mateo 5. En Mateo 5 Jesús está hablando de, entre otras cosas, acerca de la realidad del adulterio. Dice en el verso 27, Mateo 5, 27: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, o sea, si hay eso en tu corazón, si ha habido un problema de ese tipo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Te das cuenta? El Señor Jesús pone estas dos cosas al lado. Uno, la realidad en la que puede haber una pérdida de confianza en un matrimonio. Y la respuesta es una respuesta radical. Pero no puede ser una respuesta radical mecánica, sino resultado de un genuino arrepentimiento. Pablo, ahí en 2 Corintios 7, en el versículo 6, dice una verdad que creo que tiene que encerrar todo lo que hemos visto. En el versículo 6 establece una verdad, fíjate: pero Dios, que consuela ¿a quién? A los humildes. Dios consuela a los humildes. Entonces, si has estado pasando este tiempo difícil, si has estado en verdad batallando con querer recuperar la confianza de tu esposo o de tu esposa, tiene que comenzar con eso. Un corazón humilde tiene que comenzar con un corazón arrepentido. Y del otro lado, si tú has sido herido en tu confianza por tu esposo o por tu esposa, si has sido en verdad herido en tu confianza, esta verdad también es verdad. Si has estado con dolor, Dios consuela a los humildes. Ten humildad para clamar porque tu esposo o tu esposa experimente un verdadero cambio. Ten humildad para rogar que Dios haga una obra que solo Él puede hacer. ¿Te imaginas si Pablo, después de que él fundó la iglesia, ha estado haciendo cosas por ellos, recibe los informes de cómo están hablando mal de él y todo? Yo hubiera dicho, pues ¿saben qué? Entonces ya, no quiero saber nada de ustedes, voy a fundar una iglesia en otro lugar. Pero Pablo, con humildad, escribió una carta, trató de confrontar y escribió otra y escribió otra. Necesitamos que en los dos haya humildad, porque la confianza tiene que sembrarse en ambos cónyuges. Por supuesto, hay uno que es culpable de cosas, el otro es solo responsable de qué es lo que tiene que hacer. Y si tú eres culpable, comienza con este corazón arrepentido. Entonces vamos a orar. Y el Señor conoce nuestros corazones. Podemos fingir ante todos, pero el Señor conoce nuestros corazones. Y si tu arrepentimiento hasta el día de hoy ha sido solamente externo, un arrepentimiento por las consecuencias que podrías vivir si eres cachado o si te cacharon, si es un arrepentimiento del mundo, el día de hoy arrepiéntete en verdad. Entonces vamos a orar. Señor, tú conoces nuestros corazones y conoces lo que cada uno de nosotros hemos vivido. Y lo primero que queremos venir delante de ti a hacer es reconocer que somos pecadores y confesarnos como pecadores. Está en nuestra naturaleza
pero también ha sido una decisión el pecar. Y Señor, tal vez incluso nos hemos deleitado en el pecado. Y vemos el día de hoy como una pérdida el no poder mantener una vida de pecado. Anhelamos tal vez regresar a ese tiempo, a eso que hacíamos. Pero el día de hoy venimos delante de ti anhelando un verdadero arrepentimiento. Si hemos pecado contra nuestro cónyuge, si hemos lastimado el corazón de nuestro cónyuge, si hemos perdido la confianza de nuestro cónyuge, que el día de hoy, Señor, podamos comenzar a sembrar. Y tal vez tendremos que esperar 1 año o 2 para cosechar el fruto. Pero que el día de hoy comencemos a sembrar con un arrepentimiento genuino. Permítenos, Señor, experimentar esa tristeza y ese dolor de haber pecado contra ti y contra nuestro cónyuge. Que podamos en verdad sentir el dolor que produce el pecado. Y de esa tristeza, Señor, haz brotar una solicitud, una defensa, una indignación, un anhelo ferviente, un celo por la verdad, un temor absoluto. Ahí donde estás, ¿por qué no te pones a cuentas con Dios? Y con claridad confiesas tus pecados delante de Dios. Y le puedes decir: Señor, he sido infiel. Y dejemos de disfrazar de excusas nuestro pecado. Puedes confesarle: he estado pensando mal de mi esposo o de mi esposa. He estado deseando cosas malas. Y deja que el Espíritu Santo te redarguya. Y reconoce que eres un pecador. Pero también el día de hoy, Padre, venimos entendiendo y creyendo que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para darnos vida. Y aunque es increíble, y aunque es absolutamente impensable, tú nos recibes, porque el sacrificio de Cristo nos hace limpios. Ayúdanos a ver el futuro con esperanza, no en nuestras fuerzas, sino esperanza en que tu obra fue completa. Levanta nuestros ojos a ti, transfórmanos, glorifícate. Creemos que el sacrificio en la cruz fue suficiente para darnos vida y que tu palabra es suficiente para transformarnos. Extiende nuestros brazos hacia ti, nuestros pensamientos hacia ti. Te rogamos por nuestra esposa, nuestro esposo que hemos lastimado. Te rogamos, Señor, ayúdanos a recuperar la confianza. Y todo, Padre, con un solo propósito:
que alrededor nuestros vecinos y amigos y familiares puedan ver que tú eres poderoso para restaurar incluso lo que estaba roto y para hacer una obra que el mundo y los psicólogos no pueden entender y no pueden hacer, porque es una obra hecha con amor en una cruz hace 2000 años. Y todo lo pedimos para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.